con más Noticiero Popular. Ya estamos con nuestro primer entrevistado de la noche. Él es un amigo de la casa. Generalmente suele informarnos desde las columnas. Hoy lo tenemos en el piso. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gustazo. Bueno, muchas gracias por venir. Queríamos analizar un poco con vos. La semana pasada fue una semana de anuncio de medidas. Tal como las dividió el presidente, giraron en torno a tres ejes. Por un lado tenemos la reforma electoral o modernización del Estado, como lo llamaron ellos. La reforma laboral, recién veíamos un informe que hicimos con Matías Cremonte en donde analiza los ejes más importantes. Y también, por otro lado, tenemos la reforma tributaria. En un contexto en donde el gobierno macrista viene con un envión producto del resultado de las elecciones y empezó, digamos, a avanzar en una serie de medidas que ya estaban en agenda, en definitiva, pero en definitiva con este resultado ya empiezan a tomar más cuerpo. Queríamos consultarte qué análisis haces vos de este paquete de medidas en general. Digamos. Sí, yo lo primero es eso, que salen envalentonados del resultado electoral del 22 de octubre y actúan rápidamente. De todas maneras, actúan rápidamente, pero en los anuncios hablan de gradualismo. O sea, quieren mostrar un discurso de que no es un ajuste brutal, tienen iniciativa, lanzan las medidas y al mismo tiempo dicen abrimos un espacio de negociación. Y en las negociaciones les va más o menos. Digamos que la negociación con los empresarios muy satisfechos con la reforma laboral. No necesariamente con la reforma tributaria. Ahí, por ejemplo, bueno, los productores de vino en San Juan y Mendoza han salido con mucha fuerza a protestar, porque dicen en ninguna parte del mundo graban de la manera que están grabando, nos van a afectar. Y con el vino lo mismo las provincias donde se generan jugos, que tiene que ver con el tema de las aguas azucaradas, y entonces plantean que son impuestos para la salud de la población. Altos impuestos para las bebidas alcohólicas, por ejemplo, un poco menos, pero elevado para el vino que no los tenía, más para las aguas saborizadas e incluso la cerveza. El tema es que muchos analistas también dicen, ojo, porque esto afecta al consumo y especialmente al consumo popular. En el consumo popular, digamos, la cerveza ha ido reemplazando al vino, los jugos forman parte de la dieta popular y por lo tanto si hay un precio mayor eso puede afectar al consumo. Y si afecta al consumo golpea algo que el gobierno viene planteando de que la economía se está recuperando y por lo tanto no se recuperaría. Los gobernadores están protestando también. Y el gobierno, que es primera minoría, nunca nos olvidemos de eso, no tiene la mayoría parlamentaria, es primera minoría, tiene que negociar. Y tiene que negociar sobre todo con los gobernadores para que senadores y diputados de esas provincias apoyen, en definitiva, cuando los proyectos lleguen al Parlamento. Bueno, los gobernadores están discutiendo porque detrás está la coparticipación federal. Entonces, ¿qué cuota de los mayores ingresos fiscales pueden ir a las provincias? Un tema clave con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nada menos. Entonces te diría que hay empresarios de sectores de provincia que no están muy satisfechos, hay gobernadores que están peleando su cuota y por lo tanto los afecta. Obviamente el sector de los trabajadores es el más perjudicado. Ni hablar de lo que recién decía Matías Cremonte en materia de reforma laboral, está clarísimo. Pero para los trabajadores promesas electorales como disminuir o eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, nada de eso. Lo principal que aparece es una reducción gradual, dicen, hacia el año 2021, progresivamente el máximo de impuesto a las ganancias, del 35%, bajarlo al 25%, siempre y cuando suponga reinversión de las ganancias. El argumento del gobierno es que el eje de todas las reformas, incluido el impacto previsional, la reforma previsional, es mejorar la posibilidad de que lleguen inversiones. Ese es el gran tema del gobierno. Desde que asumió en diciembre del 2015, lo que le preocupa es que lleguen inversiones del exterior. Macri está ahora en Estados Unidos y está con negociaciones, con conversaciones, y a todos les está diciendo que en la Argentina está bajando el costo de producción, principalmente el costo laboral, y que tributariamente
quieren reducir la presión tributaria. El tema que justamente, digamos, como el gancho este que vos estás diciendo, para atraer las inversiones significa un costo para los trabajadores, para las trabajadoras, y esto que hablabas vos recién, que justamente comentamos antes de empezar la entrevista, de la reforma previsional que se viene y que está totalmente oculta, digamos. Mirá, ¿no? porque está metida adentro. Claro. Está ahí adentro y lo curioso, lo más interesante para quienes nos están viendo, escuchando, es como todos los analistas, no de izquierda, de derecha te diría, dicen, esta medida apunta a un ahorro de 100.000 a 120.000 millones de pesos. La palabra ahorro es curiosa, porque uno dice, bueno, a ver, ¿quién es el que ahorra? El que ahorra sería el Estado, pero ahorra el Estado a costa del ingreso previsional de jubiladas y de jubilados. O sea que es quitarle recursos a una masa gigantesca. Hay que pensar que hay solo 7 millones de jubilados nacionales, más los jubilados de las provincias, con lo cual, y la mayoría de ellos están en la mínima. Con lo cual va a impactar seriamente en la capacidad de consumo. Lo mismo que te decía antes, de que se afectan algunos consumos populares, restándole ingresos a jubilados y jubiladas, también eso puede impactar en la evolución de la economía. Uno hubiese querido escuchar, pero obviamente es imposible en un gobierno como el de Macri, que lo que se bajaba era el impuesto al valor agregado, por ejemplo. O sea, incluso una baja drástica, porque cuando uno piensa en reforma tributaria, el tema es, ¿quién paga al Estado argentino y en qué gasta el Estado argentino? Y vos tenés que el principal impuesto es el IVA. Y sobre el IVA, las modificaciones que se hacen benefician al sector empresario. Digamos que son medidas pro empresa. Bueno, el gobierno es pro, cambiemos. Entonces, todas estas medidas son un paquete pro empresas, que no tiene impacto favorable en los sectores populares. Aparte vos mencionabas, digamos, que si impacta el consumo también perjudica, digamos, a las pymes, digamos. Bueno, claro, acá el gran negocio está, la lógica tributaria está pensado para los grandes capitales. Si pensamos en que hay que atraer inversiones, hay que traer inversiones externas. No se está pensando en generar capacidad inversora de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de las cooperativas, de las empresas recuperadas. No. La lógica principal es que venga capital externo, y capital externo para aspectos estratégicos como la energía, por ejemplo. Una gran preocupación es el tema de los hidrocarburos no convencionales, las energías alternativas, energía eólica, energía solar, y eso supone grandes inversiones que no tienen que ver con los pequeños y medianos empresarios. Con este panorama, estas medidas que ya empiezan como, bueno, esto a tomar cuerpo, ¿qué nos espera de acá a fin de año y principios del año que viene? Mirá, creo que hay que mirar atentamente que mientras se lanzó al debate estas medidas, y hay discusiones y opiniones diversas, y estamos entretenidos discutiendo esto, el gobierno puso al titular de la sociedad rural en el Ministerio de Agroindustria, que eso es una señal muy fuerte. Hay que pensar que la sociedad rural se funda en 1866 y el primer presidente se llamó José Martínez de Oz. 110 años después, un José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, define un proyecto de inserción subordinada de la Argentina en el mundo. Y ahora Echeverre, que es está denunciado penalmente por su propia hermana, digamos, ¿no? a confesión de parte, relevo de pruebas, viene para consolidar el modelo agroexportador, primario exportador, y en todo caso, como es ministro de Agroindustrias, no solo es la soja, sino que es el aceite, la agroenergía, lo que se llama biocombustibles, y por lo tanto hay que pensar que esto viene a consolidar eso. Y al mismo tiempo el ministro de Energía, Aranguren, sale a plantear la privatización de empresas energéticas por $1.000 millones de recaudación. Es casi emblemático decir que Echeverre, Sociedad Rural, Terratenientes y Aranguren, expresión del capital foráneo, el principal ejecutivo de la Shell en la Argentina, denunciado ahora con cuentas offshore. Bueno, esos dos personajes ya están gobernando, digamos, son ministros actuales del Poder Ejecutivo, y por lo tanto creo que eso marca el rumbo. En la renovación del Ejecutivo aparece la sociedad rural,
e inmediatamente otro tema preocupante para mirarlo es que el Banco Central esta semana subió las tasas de interés y en el mercado secundario, es decir, en la negociación de bonos, la tasa de interés hoy está en el 30%. O sea, la economía argentina es especulativa. No pasa lo principal por la recuperación del consumo popular y por eso la inflación sigue creciendo. Y vamos a terminar con una inflación de este año entre el 23 y el 24%, con lo cual no son buenas noticias para los sectores populares, salvo que los sectores populares reaccionen ante la realidad de la política económica y los anuncios con protestas, con organización y una oportunidad lo va a dar la reunión de la Organización Mundial de Comercio del 10 al 13 de diciembre, donde está preparada una jornada de acción global, que eso va a significar organizaciones populares, sociales en la calle protestando contra la liberalización. Eso mismo te iba a decir, como si faltaran muestras o guiños de macrismo, digamos, para los poderes concentrados. Claro. Tenemos la reunión de la OMC a fin de año. Y todo el año que viene, Argentina presidiendo las deliberaciones del G20. Sí. Ya se han hecho reuniones en la Argentina como anticipando la agenda argentina del G20. Claro. O sea, vamos a estar en boca de todo el mundo, porque todo el mundo tiene expectativas en lo que el gobierno Macri puede hacer para reinstalar una agenda reaccionaria en América Latina. Hoy Macri ha salido a pedir intervención estadounidense para bloquear a Venezuela. Digamos que el gobierno argentino es punta de lanza de una recuperación de la iniciativa política de las derechas mundiales en América Latina.